Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Amén. Vamos a buscar la cita bíblica y cuando la tengamos decimos amén. Y por respeto, ¿verdad?, a la palabra, nos ponemos de pie los que puedan y vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ahora ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando viváis en ellas. Vamos a sentarnos, amén, en nombre de Dios, gloria a Dios. Hermanos, este capítulo 3 de la epístola a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 7. Aquí nos encontramos en una sección, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo nos presenta los aspectos prácticos de la vida cristiana, ¿verdad? Dice que los que han conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador tienen que llevar una vida, ¿verdad?, santa, dice la Biblia. Amén. Hermanos, si Dios es santo, dice sean santos porque yo soy santo, ¿verdad?, dice el Señor. Entonces necesitamos llevar una vida de santidad. Para aquellos que no saben lo que significa la palabra santo, la palabra santo, ¿verdad?, o santidad, es cuando tú estás haciendo un pecado y dejas de hacerlo, entonces tú te estás santificando. Si el que robaba dice ya no voy a robar más por amor a Dios y deja de hacerlo, entonces esa persona se está santificando. ¿Ok? Aquel que mentía dice ya no voy a seguir mintiendo por respeto a Dios, entonces esa persona se está santificando, ¿verdad? Y cuando dejas de hacer lo malo y obedeces la palabra, entonces te estás santificando. ¿Ok? La palabra santo, hermanos, se establece solamente entre el pueblo de Dios. ¿Ok? Solamente entre los hijos de Dios. Solamente se establece la santidad. Y Dios, para que podamos tener una coinonía, una amistad, una relación con Él, necesitamos nosotros caminar hacia la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que Pablo está diciendo en esta epístola de Colosenses. Amén. Aquí nos presenta esos aspectos prácticos, ¿verdad? Y llegamos a ese párrafo donde expone la idea que el vivir de los creyentes tiene que ser así, en santidad. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Si realmente, dice, hemos resucitado con Cristo, ¿sí? A ver, dígame, ¿en qué aspecto de nuestra vida, al conocer a Cristo, participamos de la resurrección? A ver, dígame. Para los que conocen la palabra. Cuando nos bautizamos. Dice que el bautismo, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? Mucha gente tiene una idea errónea del bautismo. El bautismo, hermanos, es... El agua significa una sepultura líquida, ¿verdad? Y la palabra bautismo viene del griego bautismo, ¿verdad?, que significa sumersión.
Quiere decir que la persona tiene que ser sumergida totalmente en el agua para que pueda hacer bautismo. Si la persona no es sumergida totalmente en el agua, no es bautismo. Cuando te riegan así agüita y eso no es bautismo. Y aparte dice que tienes que hacerlo a través de la fe. Cuando tú crees, dice que el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tomar yo. ¿Sí? Fernando Isidro Martínez, yo tengo que decidir si me quiero bautizar. Yo tengo que decidir, porque creo en Cristo. Entonces yo voy y le pido que me bautice. Entonces de ahí viene la palabra bautismo. Eso es el bautismo. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al Jordán? ¿Qué le dijo a Juan, el bautista? ¿Qué le dijo? Bautízame. ¿Qué le dijo Juan? Señor, no, yo no soy digno de bautizarte, ¿verdad? Le dijo Juan. Dice, hazlo porque conviene para toda justicia. ¿Qué quiere decir? Que el que estaba poniendo el ejemplo, ¿quién era? Jesús. ¿A los cuántos años se bautizó? A los 30. ¿Lo hizo por decisión propia? Sí. ¿Lo llevaron sus papás? No. Entonces hay muchos errores que se están haciendo, errores bíblicos, y la gente los hace y los cree. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando tú te estás bautizando, dice que eres sumergido en el agua y ahí estás muriendo a tu vida pecaminosa. ¿Sí o no? Está siendo sepultada tu vida pecaminosa, y cuando te sacan del agua, dice que tú participas de la resurrección de Cristo. Dice Romanos que nosotros participamos a través del bautismo en la muerte y resurrección de Cristo, porque Él ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Nosotros no necesitamos ir a morir en la cruz, lo podemos hacer a través del bautismo. Y eso es lo que la gente no sabe, los engaña. ¿Ok? Entonces dice que los que hemos hecho eso, ahora tenemos que vivir una vida santa, ¿verdad? A ver. Y dice que tenemos que dejar de hacer, aquí dice en Colosenses 3, dice, pon tu mirada, dice 3:2, dice, la mirada en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Y dice que debemos considerar los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos, dice, a los pecados inmorales, ¿verdad? Que dice fornicación, inmoralidad, impureza, pasiones, malos deseos, y dice, y la avaricia, dice que es idolatría. Sí podemos entender lo que dice ese texto. Amén. Si realmente hemos resucitado con Cristo, esa realidad va a ser evidente, ¿verdad? En las áreas de tu vida. ¿Sí? En nuestra santidad personal y en la relación con las demás personas. Se va a ver reflejada esa vida, ¿verdad? En Cristo Jesús. Quiere decir que si tú tienes problemas con la gente, entonces tú no has nacido de nuevo. ¿Sí o no? Si tú sigues cometiendo inmoralidades, pecados, quiere decir que tú no has nacido de nuevo. Porque nuestra vida tiene que estar revestida de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre, en el trono celestial, en el lugar santísimo. Entonces Cristo está en el lugar santísimo, y si nosotros estamos unidos a Cristo, ¿cómo debemos estar? En santidad. ¿O no? Pero mucha gente va a la iglesia, ¿verdad? Dice, ay, nomás ya con que tomen la comunión, ¿verdad? Y ya, yo ya la hice, ¿verdad? Y hay muchos que lo ponen ahí, que hagan algunas cosas, hermano. No, eso no es correcto. La santidad es cuando dejas de hacerlo mal. ¿Sí? Y no hay un hombre que te pueda excluir, disculpar o absolver de tus pecados. Dice allá en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. El único que perdona pecados, ¿quién es? Jesús. Porque Él murió por esos pecados. Amén. Gloria a Dios. Él es el único.
No, es que nos han hecho creer otras cosas. Entonces necesitamos leer la Biblia para que no te engañen. ¿De qué manera te puedes dar cuenta de un error? A través del conocimiento, ¿verdad? A través de la verdad. Lee la verdad y te vas a dar cuenta si te estás mintiendo o no. Porque la gente se le engaña porque no lee, porque no estudia la Biblia, por eso se le engaña. Y el diablo es buenísimo para engañar. Dice que él vino a eso. ¿A qué? A engañar. ¿A qué? A matar y a destruir. Y Cristo vino ¿para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia. Es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces dice aquí el versículo 5, ¿verdad? De Colosenses 3: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice que es idolatría. Entonces el primer consejo aquí es hacer morir, ¿sí? Colocar en el área de la muerte, y el tiempo en el original griego de este mandato, ¿verdad?, sugiere que debemos hacerlo de manera inmediata. Amén. Te está diciendo Dios, desde ahorita, en este instante, tienes que comenzar a morir de esa vieja vida pecaminosa. Dice que las cosas viejas pasaron y ahora dice, todas son hechas nuevas criaturas son. ¿Qué es lo que dice el Señor? Esa promesa viene desde Joel. Dice que pondré, dice, un espíritu nuevo en ellos y un corazón de carne. Dice, y escribiré mi palabra, dice, en sus corazones. Ellos, dice, un pueblo que no era mi pueblo, ahora ese pueblo, dice, me va a buscar, me va a alabar. Y está hablando de nosotros. Amén. Aquí Pablo, ¿verdad?, incluye una lista, no muy numerosa, pero sí muy representativa de la naturaleza humana. En Gálatas 5:17 hay una lista más grande. Se dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son esas? ¿Alguien se sabe lo que dice Gálatas 5:17? Sí. ¿Qué dice? Son los frutos del espíritu. De la carne. De la carne. Contiendas, iras. A ver, la lista bien. ¿Qué dice? ¿Cuáles son? A ver. Gálatas 5:17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra y el espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ajá. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, Pleitos, celos, iras. ¿Quién anda en pleitos? ¿Quién anda en celos? ¿Quién anda en contiendas? ¿Quién anda en borracheras? ¿Y qué más dice? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Dice que al reino de los cielos no va a entrar nada inmundo y que haga mentira. Dice que los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Y dice algo más feo, yo no lo quiero decir, pero Apocalipsis lo dice. Dice que los perros estarán fuera. Imagínense cómo es allá en el cielo. ¿Cómo te tienes que preparar para que puedas estar allá? Quiere decir que es un lugar especial y tenemos que prepararnos. ¿Tenemos ayuda para poder hacerlo? ¿A quién tienes que te va a ayudar? El Espíritu Santo. Dice que te va a llevar a toda verdad. Pero si tú no buscas de Dios, si tú no buscas del Espíritu Santo, si tú no buscas obedecer la palabra, tú vas a ser excluido del reino de los cielos. ¿Y cuál es el otro lugar? El lago de fuego. ¿Quién va a estar ahí en el lago de fuego? El fornicario, los hechiceros, los idólatras. Satanás, el anticristo, la muerte.
todos los demonios que se vinieron con Satanás, ahí van a estar. Ese lugar no era para nosotros, pero por causa de la rebeldía. Entonces, ¿dónde queremos estar nosotros? Hay muchísimas personas que encubren los pecados de esta categoría y aún así se consideran cristianos dedicados. ¿Sí? Pablo expuso abiertamente sus pecados y nos dijo que debíamos colocar a esa parte física de nuestro cuerpo, dice, en el lugar de la muerte. ¿Qué dice Jesús? El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Amén. ¿Qué quiere decir? Que ya tu manera de pensar, de ser y todo ya no existe. Ahora es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces tenemos problemas, ¿verdad? Hay muchas áreas de nuestro cuerpo que nos causan problemas. ¿Sí? El que roba, ¿cuál es? Su mente y sus manitas, ¿verdad? Buenas, ahí está. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtatela. Más vale que entres mocho, ¿verdad? Al reino de los cielos, que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Es una manera retórica de decir, ya no lo hagas, porque estás ofendiendo a Dios. ¿Tú crees que Dios quiere que tú mientas, que tú robes, que tú mates? No, no quiere. ¿O no? Entonces Pablo expone, ¿verdad?, estas cosas. Entonces, ¿te causa a ti problemas tus ojos? ¿Sí? Codicia, ¿verdad? Lujuria. Entonces, ¿dónde tienes que colocar esos ojos? Tus ojos tienen que ser los ojos de Cristo. ¿O no dice que somos vasijas, instrumentos para su gloria? Amén. Dice que somos embajadores de Él. Quiere decir que Cristo quiere que tú lo representes, ¿o no? ¿A quién se le dio la tarea de predicar la palabra? A ustedes. De orar por las personas. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros, ¿quieres que Dios te use y que Dios te bendiga? Comienza a obedecer la palabra. ¿Sí o no? A veces Dios se quiere manifestar de una manera milagrosa, pero a veces no entendemos los propósitos de Dios, ¿o no? A veces nosotros creemos que como que si Dios la trajera en contra de nosotros. No es así. Nunca Dios va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, tenemos, hermanos, en este versículo la referencia a la impureza. Y eso incluye pensamientos, palabras, miradas, gestos, actitudes, en la manera en que nos expresamos y nos manifestamos con el mundo, ¿verdad? Y habla de las pasiones desordenadas. Y a veces, hermanos, los cristianos contemplan un pecado determinado en sus vidas, ¿verdad? Y algunos suelen decir, bueno, es que no he podido evitarlo. Muchos dicen eso, ¿verdad? Tienen un pecado y siguen cayendo en ese pecado y vuelven a caer en ese pecado y se están arrepintiendo todos los días. Hermanos, pero ¿qué dice la Biblia? Que el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará, pero el que se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Aquí sí que te tienes que apartar de hacer eso, ¿o no? Entonces, cuando tú te apartes de hacer eso, entonces vas a alcanzar misericordia. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que estás haciendo. No que le digas al Señor que todos los días, 365 días del año, le estés diciendo al Señor tu mismo pecado y sigues cayendo, ¿verdad? Día con día, día con día. Y tú le estás diciendo al Señor y le estás pidiendo perdón. Hermanos, el perdón de Dios se va a hacer cuando tú dejes de hacer lo malo. Eso es todo. La Biblia lo dice. El que se aparta alcanzará misericordia. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces habría que decirle a esas personas, ¿verdad?, que para empezar, pues no tienen que estar en ese lugar o situación. Y a veces se expone, ¿verdad?, conscientemente a ciertas situaciones en las cuales sabe, ¿verdad?, que va a tener que luchar contra la tentación, porque conoce sus puntos débiles, ¿o no? O sea, por ejemplo, un alcohólico, si sabe que no puede vencer el alcohol, pues no se va a ir a meter a una cantina, ¿o no? No vas a ir a buscar la tentación. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Entre más lejos estés de la cantina, para el alcohólico es mejor, ¿o no? Y el apóstol Pablo, hermanos, finalizó esa lista con un pecado en el ser humano, y habla de ese pecado que es la avaricia. Y dice que es idolatría. ¿Qué significa avaricia? ¿Querer más? Exactamente, cuando quieres más y no te sacias, ¿verdad? Cada día quieres más. Amén. Aquel que está dominado por la avaricia siempre siente que debe de tener más, ¿verdad? Y esa es una forma de idolatría. A veces dicen, no, pues yo no adoro ídolos, pero hay ídolos en tu vida que estás adorando. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Y se vuelve un ídolo el dinero. Sí, cuando viene alguien, ¿verdad?, y te dice, oye, préstame 2 pesos, y te cuesta trabajo sacar esos 2 pesos de tu bolsillo y dárselo a la persona, eso es avaricia. Cuando te duele en tu corazón, que dices, ay, es que me costó trabajo ganármelo, ¿verdad? Y te cuesta. O si alguien te pide algo, ¿verdad?, y te cuesta, ¿verdad?, sientes en tu corazón, te duele. Eso es el pecado de la avaricia, y dice que eso es idolatría. ¿Cuántos tienen ese problema aquí en la iglesia? Entonces, es una forma de idolatría, ¿verdad? Porque implica buscar la satisfacción en las cosas terrenales. ¿Qué dice el Señor? Que debes de buscar tú las cosas celestiales. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay personas que le llaman que son duros, ¿verdad? Ya les digo duracel. No le sacas nada. Dice, no disparan ni en defensa propia. Eso es avaricia, ¿no? Yo tenía un tío que no compraba un plátano por no tirar la cáscara. Y murió, tenía mucho dinero. Y ustedes hubieran visto cuando murió en guaraches, con los pantalones parchados, y tenía mucho dinero, porque no gastaba ni en sí mismo. ¿Y sabes a quién se le quedó su dinero? Sus tierras, sus carros, su casa. A su esposa, y su esposa murió semanas después. Y todo eso pasó a manos de los cuñados. ¿Para quién trabajó él? Para los cuñados. Y él murió por problemas gastrointestinales, le vino problemas de úlcera y todo eso, precisamente porque no comía bien. La avaricia, ¿le hizo daño la avaricia? ¿Dónde está él ahorita? Él no está con Dios, porque la Biblia dice que él tenía un pecado, y delante de él en el cielo no va a haber personas pecaminosas. Están estando lagos de lava. Entonces, la Biblia eso dice, ¿o no? Que los tales no entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no van a entrar. Hay que tener cuidado, ¿verdad?
Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar nosotros? Cuando tú tengas una relación perfecta con Dios, que tú platiques con Dios, que busques obedecer la palabra, entonces tu vida va a cambiar. Dice Jesús, ¿verdad? Si me amas, dice, guarda mis mandamientos. Y cuando guardes mis mandamientos, mi Padre te amará y vendremos y haremos morada contigo. Quiere decir que desde el momento que tú empieces a obedecer la palabra, Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo van a estar contigo. Y cuando ellos entren a tu casa, el diablo va a salir huyendo. Y donde está Dios hay bendición. ¿O no? No más que a veces no entendemos. Dios quiere tener esa intimidad con nosotros, quiere tener esa amistad con nosotros. El problema somos nosotros que nos rehusamos a obedecer a Dios. Es rebeldía. ¿Y quién ha puesto esa rebeldía en nuestros corazones? Dice que el enemigo, ¿verdad? Amén. Muchas personas resultan vencidas, hermanos, por estos pecados, por la codicia, por las ansias, ¿verdad? Que nunca van a poder satisfacer, que nunca estarán satisfechas, ¿verdad? De todas esas cosas. Y estas cuestiones pueden resultar dolorosas, porque nuestro cuerpo dice que es habitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. A veces no entendemos por qué dice la Biblia eso, de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Les voy a explicar. Anteriormente, en el desierto, dice que el Señor mandó a que hicieran un templo, ¿verdad? Un tabernáculo, ¿sí o no? Y ese tabernáculo se movía a como se movía el pueblo de Israel. ¿De qué estaba hecho el tabernáculo? De oro, y tenía un poco de maná, las tablas de la... Ese era el arca, ¿verdad? Lo que tenía ese. ¿Sí? Pero el tabernáculo, hermanos, dice que era hecho de pieles, ¿verdad? Estaba hecho de pieles y tenía los utensilios de oro, y había un lugar donde descendía la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, y estaban los atrios donde se reunía la gente. Y dice que la presencia de Dios descendía como una forma de nube, descendía al tabernáculo y estaba la presencia de Dios ahí. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y 40 años estuvo Israel en el desierto, y ese templo, ¿verdad?, se movía a como se movía el pueblo de Israel, y la presencia de Dios seguía descendiendo ahí. Después Israel se funda como nación y hacen un templo. ¿Cuál templo fue? El templo de Salomón. Y la presencia de Dios descendía ahí. ¿Sí o no? Y después se termina todo eso. Y después ¿quién llega? Jesús. Y dice Jesús que Él es el templo. Dice que, ¿qué dice? Que en 3 días, ¿qué dice? Él iba a destruir ese templo, y en 3 días, ¿qué dice? Lo iba a levantar. Que los fariseos, el pueblo de Israel no entendió qué es lo que estaba diciendo Cristo. Y hasta la fecha la gente no entiende. Quiere decir que el templo vivo, ¿verdad?, era ahora Jesús. Porque donde se movía Jesús, se movía la presencia de Dios. Dice que Dios estaba con Jesús, y donde se movía Jesús estaba la presencia de Dios. Y dice que Jesús es la primicia, y nosotros ¿qué somos? Los que le seguimos. Quiere decir, ¿verdad?, que Jesús cuando sube al cielo, ahora dice que desciende el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ¿dónde habita? Dice que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, donde tú te muevas va a estar la presencia de Dios. Templo dice que no es un lugar hecho de manos de hombre, es el lugar donde habita la presencia de Dios. Ese es un templo. Y es lo que mucha gente no entiende. Lee la Biblia pero no la entiende. Entonces ustedes están conformando ese edificio, ese templo santo que es
el de Dios. Por eso necesitamos estar en santidad, que es lo que está hablando Pablo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como vemos, la Biblia tiene palabras muy directas, ¿verdad?, para describir los males de todos los tiempos. Hoy hay una palabra en común que dice, habla de corrupción, ¿verdad? Por todos lados habla de corrupción, ¿verdad? Y se ha convertido en moda. Y Pablo, hermanos, en este sentido, escribe la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 10. Primera de Timoteo 6:10. ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice ahí? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Y hermanos, y por eso la gente sufre. Por eso la gente mata. Por eso la gente roba. Por eso la gente miente. ¿O no? Muchas personas, hermanos, inclusive muchos que profesan ser cristianas, están cayendo en la idolatría, ¿verdad?, del dinero. Entonces, si usted está en Cristo y si tu vida está unida a Cristo, entonces a Él le corresponde el primer lugar. ¿Amén? A Cristo le corresponde el primer lugar. ¿Cuántos le están dando el primer lugar a Dios en ese aspecto? ¿O a cuánto les cuesta trabajo ese asunto? Las cosas, dice que tenemos que poner la mirada, ¿dónde dice? En las cosas de arriba, ¿verdad? Las cosas celestiales, aquellas que pertenecen al reino de Dios, donde la orina y el hollín no corrompe, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos eso y desobedecemos? ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 3? De Colosenses. Capítulo 3, verso 6 dice: Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Amén? Entonces los hombres no están perdidos simplemente porque hacen estas cosas, ni tampoco están perdidos por no haber oído acerca de Cristo. Están perdidos porque son pecadores en sus corazones, y por esos pecados, ¿verdad?, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice Pablo aquí, dice, y en las cuales ustedes andaban, dice, en otro tiempo, ¿verdad?, cuando vivían en ellas. Pero se supone que ahora ya no deben de hacerlo, y muchos lo siguen haciendo, ¿o no? Dice que esas cosas ni siquiera se deben de nombrar entre nosotros, ni no debe de haber esas cosas en nosotros, y todavía se siguen haciendo, ¿o no? Pero sí somos de Cristo, decimos. Entonces, aquellos que ahora conocen al Señor y practicaron estos pecados en algún momento de su vida, entonces espera que no sigan cometiéndolos, ¿o no? Hermanos, ¿le estamos dando usted y yo el primer lugar a Cristo? ¿O estamos ocupados en las mismas cosas en las que se ocupa el mundo y por las cuales Dios los va a juzgar? Entonces, ¿cómo vamos a esperar que vamos a escapar del juicio de Dios? Si ustedes están en Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, y así no vamos a estar implicados en las cosas que pertenecen al sistema de este mundo, porque Dios dice que todo lo que pertenece a este mundo y sus pecados
lo va a desaparecer. Dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, si no queremos estar implicados, pues tenemos que dejar de hacer las cosas que nos separan de Cristo. Amén. Entonces, simplemente no pueden decir, ¿verdad? Yo soy un creyente dedicado, y luego vivir como te parezca. Amén. Entonces, tenemos que vivir la vida en Cristo, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, Pablo deja muy claro, ¿verdad? Este asunto. Aquí habla en Colosenses 2:9 y 10. ¿Qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y nosotros estamos, dice, completos en Él, estamos en Él. Y si tú estás en Él, ¿cómo tienes que vivir? Como Él. Como Él. ¿O no? Él es nuestro ejemplo. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para ese gran viaje de la vida en Él. Porque, hermanos, Cristo es en realidad la solución para todos los problemas de la vida cristiana. Amén. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Aquí Pablo habla también allá en Filipenses 4, verso 8. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿sí? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto piensa, ¿verdad? Piensa en todo lo bueno, lo puro y lo amable. Amén. Quiere decir que nosotros ya no debemos ser deshonestos, ni mentirosos, ni andar en tranzas, ni andar que si andas, tú no puedes andar con maldicientes, ni con albureros, ¿verdad? Ni con personas que ofenden a Dios. Tú ya no puedes andar ahí. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿O no? Entonces la vida está llena de problemas, ¿verdad? Y son reales para nosotros. Pero la mayor necesidad para nosotros, hermanos, es establecer una relación estrecha con Cristo. Esa es nuestra prioridad. Ese tiene que ser nuestro anhelo cada día. Amén. Debe de ser nuestra prioridad sobre todas las cosas. Por eso aquí nos pide, ¿verdad?, que concentremos la mirada en las cosas celestiales, ¿verdad? En conclusión, hermanos, la primera razón por la cual no debemos poner la mira en las cosas de este mundo es porque esas cosas nos alejan de Dios y nos impulsan a pecar, ¿verdad? ¿Qué dice allá en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Sí, 16, 17. Versos 15 y 16, ¿verdad? Dice el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. A ver, ¿alguien me puede dar una lista de las cosas del mundo?
no acabaríamos. ¿Qué les gustaba antes hacer? Tomar, bailar. Tomar, bailar, ¿qué más? Robar. Drogas, alcohol, Mujeres, malas pasiones, ¿qué más? Vicios, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿qué hacen? Te Mentir. alejan. Mentir, robar, la maldad. Todas esas cosas que hacen te alejan engañar. de Dios, ¿verdad? Dice que los que aman esas cosas, dice que se consideran enemigos de Dios. ¿Ustedes se imaginan a Cristo fumando drogas y bien una botellota acá y diciendo groserías? ¿Se lo imaginan a Cristo? ¿Cómo se imaginan a Cristo ustedes? ¿Cómo se lo imaginan? Santo, ¿verdad? ¿Cómo hablaría Él? ¿Cómo sería Él? Amén. Entonces dice Cristo, imítenme a mí, dice, ¿verdad? Dice que lo imitemos a Él, porque Él es santo. ¿Habrá algo imperfecto en Él? No, imítalo a Él. ¿Por qué tienes que andar imitando a Juan Gabriel? Hay mujeres que hasta le cantan a su marido las canciones de Paquita, la del barrio. Entonces, eso no lo haga, porque eso no es de Dios. ¿O no? Eso es del mundo, ¿o no? Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, dicen los deseos de la carne. A ver, dígame, ¿cuáles son los deseos de la carne? Y los deseos de los ojos es pornografía, ¿qué más? Todo lo que hay, TikTok y ¿qué más? ¿Sí? OnlyFans, ¿qué más? Varios. Facebook, ¿sí? Y no te cansas de estar viendo eso, películas obscenas. Son los deseos de los ojos, ¿verdad? ¿Qué más? La vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? El pecado destruye la vida del hombre, y cualquier cosa que nos ofrece, dice que solamente provoca un deleite temporal, ¿o no? Y con el tiempo eso te va a condenar, porque te convierte en enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 4:4? Alguien que lo lea. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso la gente no quiere venir a Cristo. Yo me acuerdo que le prediqué a un amigo mío. Le digo, deja de andar tomando, deja de andar haciendo esto. Y le expliqué la Biblia y le hablé, inclusive hasta me dijo, a ver, platícame del infierno. ¿Qué dice la Biblia? Le digo, bueno, en la Biblia habla 135 veces del infierno, porque muchos dicen que no existe el infierno. Bueno, la Biblia 135 veces menciona el infierno. Y le expliqué, y dice, ya me dio miedo. Dice, pero mejor, dice, ya que esté más viejón, dice, me voy a acercar a Dios. Sí, pero mientras voy a disfrutar. Al otro día me hablan que acababa de morir en un accidente. Y era mi amigo. Dios le estaba dando la última oportunidad ese día para que se acercara. ¿A dónde se fue? Mi sobrino así le pasó, le hablamos del Señor, su palabra. Quiere decir que rechazaron la salvación, que es Cristo Jesús. La única manera de ser salvos es por medio de Jesús, no hay otra. Dice, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, nadie que viva para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa va a terminar bien, ¿verdad? Por eso dice Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Que pongamos nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? No en las cosas del mundo, no en los placeres temporales, ¿sí? Hay personas que quieren poder, que quieren fama,
riquezas que acumular. Dios no está peleado con que tú estés bien económicamente. No, Él no está peleado. Pero no pongas tu corazón en eso, ¿verdad? Tu vida, tu tiempo, tienes que darle el lugar a Cristo. Y Dios te puede dar que tú que tengas recursos para que puedas ayudar a otros también. ¿O no? Pero cuando Dios es el dinero, entonces ya estás mal. Ya estás sin Cristo. Y no tiene ningún valor eterno eso, ¿verdad? Y nada de esto te va a ayudar a la eternidad. Al contrario, te va a alejar de Dios y te va a conducir al infierno. Por eso la Biblia nos exhorta a poner nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Que está sentado a la diestra del Padre, amén, y está intercediendo todos los días por nosotros. ¿Qué dice Mateo 28? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Amén. Entonces, las cosas de arriba, esas son las que tienen valor, y esa es la que te ofrece, sí, eternidad. Amén. Dios ofrece eternidad. Dios ofrece buenas dádivas. Dice que fuimos llamados para ser bendecidos. Dice que los planes de Dios para nosotros son de bienestar. Entonces, queremos empezar a vivir las cosas que tiene Dios para nosotros, cosas que ojo no vio, dice, ni oído escuchó, es las que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Quieres empezar a salir de situaciones? Empieza a santificarte, a obedecer. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a hacer todo por ti. Pero primero, darle el primer lugar a Dios en tu vida. A veces Dios nos pone situaciones para llevarnos a ese punto. Que podamos nosotros derramar nuestra alma, todo nuestro ser delante de Él. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, con todo, yo te recogeré. Él nunca te va a decepcionar, Él nunca te va a defraudar. Dice que ninguno que ponga su confianza en Él será avergonzado. Amén. Porque Él es verdadero. Amén. Él no es mentiroso. Amén. Amén. Y sí, así que tenemos nosotros esa confianza. Amén. De que vamos a estar bien si lo tenemos a Él. Dice, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. Entonces, esta palabra, hermanos, yo te sugiero, ¿verdad? Que la grabes, ¿verdad? En tu corazón, ¿sí? Y que podamos nosotros santificar nuestras vidas, hacer morir lo terrenal, todas esas cosas que te apartan de Dios, comienza a dejarlas, ¿verdad? A lo mejor vas a decir, no es fácil, pastor. Sí, no es fácil, pero con Cristo lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo, dice Filipenses 4:13, que me fortalece. Con Él lo puedes hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie. Mari, si me apoyas. Entonces, el tema, ¿verdad?, de hoy es la manera de vivir de los cristianos. Amén. ¿Cómo debe de ser? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su bendito y poderoso nombre, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Dios todopoderoso, le damos gracias, mi amado Dios, por esta palabra, Señor, que usted ha hablado a nuestra vida y a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Le damos gracias, mi amado Dios, porque usted es bueno, Padre mío, con nosotros, porque aunque nosotros seamos infieles, usted permanece siempre fiel, Señor, porque no puede negarse a sí mismo, Padre mío, porque usted es santo, Señor, porque usted, mi amado Dios, dio la vida por nosotros en aquella cruz, Señor, porque amó tanto al mundo que no escatimó su vida, Señor, y no le importó el ser igual a Dios, mi amado Señor Jesús. Y le damos gracias, mi amado Dios, porque usted nos ayuda en nuestras debilidades, Señor. Usted nos da fortaleza, Señor. Su palabra, Padre mío, nos dice, Señor, que es bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque una vez que haya resistido la prueba, usted le dará la corona de la vida.
que tiene preparado para los que le aman. Su palabra, Señor, también nos dice, mi amado Dios, que usted no puede ser burlado y que cuando seamos tentados, que no digamos que somos tentados por Dios, porque Dios no tenta a nadie ni Él puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia, una vez siendo atraído y cuando por su propia concupiscencia da luz al pecado, Señor, y una vez siendo seducido y atraído, y el pecado siendo consumado, Señor, da luz a muerte, mi amado Dios. Su palabra nos dice, Padre mío, que nosotros mismos, Padre mío, somos los que nos vamos más hacia el pecado, Señor. El apóstol Pablo, Padre mío, nos enseña, Señor, que no debemos regresar a los rudimentos del mundo, Señor, donde ya fuimos sacados, Padre mío. Su palabra, mi amado Dios, nos exhorta, Señor, que no debemos de ser como las olas del mar, Padre mío, siendo arrastradas de un lado para el otro, Señor. Su palabra, mi amado Dios, nos exhorta, Padre mío, que no debemos de ser carnales, Señor, sino que más espirituales, que no debemos de ser niños, que todavía tomamos leche, Señor. En el nombre de Jesús, mi amado Dios, nosotros, Padre mío, queremos pedirle, Señor, que usted nos ayude, Padre Santo, y que nos haga ser débiles en usted, Señor, que nos haga, Padre mío, poder desechar toda malicia, Señor, toda carnalidad, Padre mío, toda avaricia, Señor, toda vanagloria de la vida, Señor, que usted nos ayude, Padre mío, a poder dejar eso, Señor. Le rogamos, mi amado Dios, que su Santo Espíritu, Padre mío, nos ayude, Señor, en nuestra debilidad carnal, Señor, que nos ayude, mi amado Dios Todopoderoso, a poder buscar las cosas espirituales, mi amado Dios, que nos ayude, Padre mío, a poder amarlo verdaderamente, Señor, a darle primeramente el lugar que usted se merece, Señor, porque su palabra nos dice, mi Dios, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Y sabemos, Padre mío, que sus promesas, Señor, y que sus bendiciones solamente son para los que le aman, Padre, para los que obedecen su palabra, Señor. Su palabra nos dice, Señor, que aquel que dice que lo ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, Señor. Pero en el nombre de Jesús, mi amado Padre eterno, le queremos pedir, Señor, que su Santo Espíritu, Padre mío, nos ayude, Señor, que nos haga, que nos redarguya nuestro corazón, Señor, cuando estamos haciendo lo que no es correcto delante de sus ojos, Señor. Que su Santo Espíritu, Padre mío, nos capacite, mi amado Dios, que nos instruya, Señor, y que nos haga, Padre mío, deleitarnos en su palabra, Padre mío. Le rogamos también, Señor, que usted quite de nosotros, Padre, todo corazón incrédulo, Señor, que quite de nosotros, Padre mío, todo velo, Señor, toda incredulidad, Padre mío, que no permita, Señor, que nuestro corazón pueda atesorar su palabra, Señor, y que podamos hacerla, Señor, y que podamos ser fructíferos delante de usted, Padre mío. Le rogamos, Señor, que usted nos dice, Padre mío, que con mis ojos, Señor, lave nuestro corazón, Padre mío, que si es rojo como la carmesí, usted lo haga blanca como la nieve, Señor. Que crea usted en nosotros, Señor, un corazón contrito y humillado, Padre mío, un corazón recto, Señor, un corazón justo, Padre mío, que podamos caminar en justicia y en integridad delante de su presencia, Señor. Mi amado Dios Todopoderoso, su palabra dice, Señor, que bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a poder menguar, Señor, en nuestra debilidad humana, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a poder hacer su voluntad, Señor, porque cuando somos débiles en usted, entonces somos fuertes, Señor. Mi amado Dios Todopoderoso, sabemos, Padre mío, que nada de usted podemos hacer, Señor, solamente estando pegados en su vida. Mi amado Dios, su palabra dice, Señor, que nosotros somos pámpanos y que debemos de dar muchos frutos, Señor, porque aquel pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego, mi amado Dios Todopoderoso. Padre mío, sabemos que usted es grande y usted es maravilloso, Señor, y que usted es el Dios de lo imposible, Padre mío, y en esa plenitud, Señor, de su deidad, Padre mío, le rogamos, Señor, que
Santo Dios, te pedimos en el nombre precioso de Jesús, Padre, que tú hagas milagros creativos, Señor, en esta iglesia. Padre, yo te ruego, Dios, por la vida de Adrián. Sigue sustentando la vida de Adrián. Padre, que pueda ver tu gloria, Dios. Yo sé que tienes reservado, Dios, un milagro para él. Tienes reservado un milagro para la hermana de mi hermano Raimundo. Tienes reservado un milagro para la mamá de Javier. Y para cada uno de nosotros, dice tu palabra, que si creemos veremos tu gloria. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, aumenta nuestra fe. Tu palabra dice que si tan solo tuviéramos fe como el grano de mostaza, podemos decir a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Si le dijéramos al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, el sicómoro lo hará. Dios, ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. Padre, dice tu palabra, Dios, que cuando obedecemos, cuando permanecemos en ti, cuando tu palabra permanece en nosotros, dice que podemos pedir todo lo que quieramos. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Dios, ayúdanos a caminar en la fe. Ayúdanos a caminar en la obediencia. Ayúdanos a andar, bendito Dios, en el amor de Cristo. Ayúdanos, Padre, a tener esa identidad como verdaderos cristianos. Ayúdanos a tener comunión con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser fieles, leales, Padre, a servir. Ayúdanos, bendito Dios, a tener ese compromiso, esa responsabilidad contigo. Dios, decimos que somos tu iglesia, pero a veces no vivimos como tu iglesia. Decimos que tenemos comunión contigo y no te buscamos. Te decimos Padre y no te damos la honra. Dios, ayúdanos. Quita toda mentira, quita toda iniquidad, toda falsedad, y ayúdanos a ser honestos, reales, Padre, y verdaderos. Y solamente tu Espíritu Santo nos puede llevar a toda verdad y a toda justicia. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Padre, ayúdanos a ser esas personas que tú quieres. Tu palabra dice que estás buscando verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos cristianos. Padre, no de nombre, sino de hechos. Padre, ayúdanos a ser, bendito Dios, transparentes y honestos y sinceros cada día contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que seas con esta iglesia. Aviva esta iglesia, esfuerza esta iglesia y sana esta iglesia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.